Hola compañeros y profesora, las compañeras Daniela, Judith y yo Adriana vamos a presentarles la línea del tiempo que realizamos. Es una línea del tiempo como desde el inicio de la creación del retrato y los diferentes géneros y maneras en que se fue implementando y también la evolución de desde sus inicios hasta la actualidad. Bueno, el inicio es junto a la creación del daguerrotipo. Eh, este, bueno, fue creado en 1839. Ese foto que ven ahí es el primer autorretrato de la historia que fue hecho por Robert Cornelius. El daguerrotipo obviamente fue hecho para todo tipo de fotografía, pero el retrato rápidamente se apropió de él. Al principio era muy difícil porque tenía tiempos de exposición muy largos, ¿verdad? Y era casi que imposible mantener a una persona quedita para poder retratarla, pero eso nos lleva a la siguiente pestaña, que bueno, gracias a la a la evolución y los cambios que se fueron haciendo, ya fue posible comenzar a retratar personas porque los tiempos de exposición bajaron y y bueno, ya fue posible esto. De hecho, ya también se junta como con la comercialización del retrato porque se le consideraba algo muy exclusivo, ¿verdad? Muy parecido a la pintura, pero al ver como los métodos y los precios, ya personas regulares comenzaron a interesarse por hacerse sus propios retratos. Tenemos como la evolución de técnicas, que está la técnica del collodion húmedo principalmente, que fue una que marcó un paso bastante importante, ¿verdad? En el retrato y en la fotografía. Luego tenemos los retratos de guerra, que estos también, bueno, ya, ¿verdad? Desde el inicio de las guerras y junto con la fotografía, fue posible hacer este tipo de retratos que primero se dieron como tipo estudio, es decir, en sus casas, en lugares específicos, los soldados que uno reconoce que son por su uniforme nada más. Y ya luego se empezaron a dar retratos en el propio campo de guerra, que no eran obviamente en acción, porque si no, no serían retratos, pero sí de los oficiales y soldados colocados y posando para la foto, ¿verdad? Luego tenemos el retrato como inmortalización. Esto era algo que hablamos en una de las clases, que ese era uno de los principales motivos del retrato, ¿verdad? Que era recordar la persona y, y esto se empezó a dar, ¿verdad? De retratar a las personas ya fallecidas. Por ejemplo, hubo una tradición en México en los siglos XIX-XX que era retratar a los niños ya fallecidos. Los alistaban, ¿verdad? Preparaban todo el espacio y los retrataban. Entonces, bueno, ya esto nos lleva al retrato en la política, que ese también fue otro de los otros motivos, de verdad, que representa lo del poder, que era otra cosa que hablamos en clase, que ya obviamente lo utilizaban para propaganda los políticos. Incluso el propio Abraham Lincoln, que es el que sale en la foto, reconocía la importancia de la foto en las carreras políticas, tanto como para, ¿verdad? Como ya lo mencioné, propaganda y como para guardar sus memorias como personajes importantes. Y luego tenemos el retrato tipo biografía, que ya era como de especie mimético, digamos, que era como ya representar a la persona tal cual era, así como en su estado más real. Y eran imágenes súper simples, digamos, que su único motivo era documentar. Entonces, que de hecho, como se puede ver en el ejemplo, se utilizaban ya en carnets, en documentos oficiales, y así, porque ya se creó en eso de que el retrato debía ser lo más real, lo más mimético posible. Continuamos con lo que es la carta de visita, en donde estas imágenes nos permitían obtener una copia en papel con las fotografías de personajes. Usualmente las personas las utilizaban o las tenían en las carteras, en sus billeteras, ¿verdad? Ya que los tiempos de exposición
representación eran más cortos. Entonces, como podemos observar en el ejemplo, la modelo se mueve de un lado a otro, ¿verdad? Contando o tipo narración, ¿verdad? En el cual le permitía igualmente cambiar las poses, cambiar los gestos del rostro y demás. Usualmente las fotografías de este tipo que la gente poseía no eran como de familiares, sino que eran personas desconocidas que podían andar una foto de este estilo y no era alguien que ellos conocieran, podía ser un personaje, podía ser una bailarina. Luego tenemos lo que es el retrato psicológico, donde empezamos con que Julia Margaret Cameron fue una de las primeras mujeres en retratar a las personas en las maneras en las que se encontraban. Y también una de las primeras en retratar a lo que eran las mujeres, una fotógrafa fotografiando solo mujeres, ¿verdad? Ella fotografiaba más que todo a sus vecinas, a sus hijas, a sus familiares, y los mostraba más como el estado real de la persona, ¿verdad? Donde podemos observar o apreciar que quizá la joven estaba limpiando su casa, atendiendo el hogar, y ella logró capturar eso en el retrato. Luego seguimos con el retrato con expresividad. En esta imagen que pusimos aquí, podemos apreciar que está el señor, ¿verdad? Casi como un real de él mismo, tiene su rostro como un gesto algo preocupado. Entonces ya era algo más de mostrar ese rostro, de mostrar como algo más sentimental en el que la persona se expresaba claramente y se notaba más una realidad. Continuamos con lo que es el retrato del yo simbólico. A partir de aquí empieza algo más como en que algunas personas prefieren como mostrarse a cómo son y otras a mostrarse de una manera que nada que ver, o muy alejada de la realidad de cómo eran ellas. ¿Okay? En esa primera imagen lo que podemos observar es que está la señora, la adulta, no sé, se podría decir que era alguien de clase alta. Eso lo podemos ver por sus joyas, por su peinado, por su ropa, por la posición de la mano y demás. Luego tenemos otro autorretrato, igualmente el yo simbólico, en donde se utilizaban mucho los espejos para realizar autorretratos. Continuamos con lo que es el retrato de poder, ¿verdad? Donde uno de los pioneros fue Richard Avedon, en donde retrató a personas poderosas de su país, jugando con ellos para quitarle la felicidad del momento. De esta foto se cuenta que él los estaba fotografiando, ¿verdad? Era como para publicidad o algo así política por el estilo. Y entonces ellos estaban como muy serios y se cuenta que lo que él les dijo para capturar como ese rostro de preocupación o de tristeza en ellos, lo que hizo fue decirles como que el perrito de ellos lo habían atropellado. Entonces ellos quedaron como con ese rostro de angustia y mostrando un ser más real de ellos, no solo el poder, sino que también tienen sentimientos y que pueden mostrarse de otra manera y no solo de una manera en la que todo el mundo tenía que venerar o guardarle respeto. También seguimos lo que es el retrato como tipo narcisismo, o lo que es más que todo en las celebridades, ¿verdad? En donde la apariencia y el mostrarse de una manera para llamar la atención era lo esencial, ya que en estos tiempos ellos movilizaban masas grandes de personas, en donde al igual que la música iba evolucionando y generando diferentes movimientos, ¿verdad? Entonces la apariencia para ellos iba siendo muy importante, en donde debían mostrarse, ¿verdad? Llamar la atención de la mejor manera, que el cabello perfecto, que la ropa más cara, ¿verdad? Venía siendo algo igualmente como el poder, pero algo ya más de celebridades, de poder movilizar gente y adaptarlos más que todo a las modas que ellos poseían. Luego, seguidamente, se empieza el retoque en las fotografías. El primer retoque fotográfico oficial se realizó en 1860 y se le realizaron al político y al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln.
Luego se empiezan con el retoque de imperfecciones y también se da la reparación. El retoque era manual, se daba por medio del pincel y la tinta negra. Se hacía sobre el negativo. Se corregían las imperfecciones y también se podían eliminar los elementos. Luego se da la doble exposición, que resaltó fue William Mulmer, quien aprovechaba la técnica para crear apariencias fantasmales y por mucho tiempo hasta se llegaron a creer como verdaderas. La forma en la que se editaban estas fotografías era manipulando directamente el negativo. Seguidamente se da la combinación de negativos. La fotografía que aparece allí tiene el nombre de Los dos caminos de la vida y es una composición que da a través de múltiples imágenes que logran una sola. En esa fotografía se emplearon 32 negativos. Luego se da la duplicidad. La fotografía se llama Los 30 Valerios. Y en esta clase de fotografía el autor o el modelo de la foto se ponía como en varias situaciones dentro de una misma imagen. Luego se empieza a dar color a las fotografías. Se realizaba cuando la fotografía ya estaba positiva y se hacía mediante pinceles y anilinas. Luego se empieza con la era del Photoshop, que fue creado por Adobe en 1990 para mejorar el aspecto de los retratos. Tenía como los aspectos básicos al principio y conforme han pasado los años se le han ido agregando como más herramientas de edición. Y esa sería nuestra línea de tiempo.